está? Muy buenos días, sea usted bienvenido a este programa especial del 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales. Hemos querido aumentar este segmento y darle este espacio porque ya sabemos, ¿no?, lo que está ocurriendo en Iquique, también lo que está ocurriendo en Valparaíso y en muchísimos otros lugares, como Talcahuano, por ejemplo, pero también en cada uno de los pueblos, ciudades, villorrios y caseríos de nuestro Chile, porque si usted se da cuenta, va a ver que no hay plaza, lugar donde no haya un busto, una escuela, una calle, un consultorio, un pasillo, lo que sea, que nos lleve el nombre de Arturo Prat Chacón, máximo héroe naval del Perú, perdón, de Chile, máximo héroe naval de Chile, pero evidentemente cuya figura trasciende. Y vamos a hablar del 21 de mayo, no solamente del combate de Iquique, sino que también del combate de Punta Gruesa. Dos hechos que marcaron el curso de la guerra para nuestro país. Estábamos enfrentados con nuestros vecinos, con Perú y con Bolivia, por los territorios del norte, por el salitre, por toda esa industria que era el oro blanco en esos momentos y que revestía una importancia no solo económica, sino que también estratégica en lo que se conocía como el despoblado de Atacama. Comenzaron las tensiones y desembocó en este conflicto bélico. Y este episodio es sin duda comparable con el 18 de septiembre de 1810 y con otros tantos momentos de nuestra historia. El 21 de mayo está marcado a fuego y es por eso que estamos desplegados, como ustedes ven, en Iquique, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, también en distintos puntos junto a Javiera Ponce, también Maribel Retamal y, por cierto, con Esteban González. Vamos a hablar de eso y mucho más. Y lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es saludar a Javiera, que está ahí atrás. Ya vemos a los efectivos, la banda instrumental de la Armada, porque hoy día es esta rama de la Fuerza Armada la que está celebrando. Javiera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Claro, ya está todo listo acá en la Plaza Sotomayor de Valparaíso para dar inicio en unos minutos más ya a la ceremonia oficial. Ustedes ven, las fuerzas de presentación ya se han instalado acá en la explanada de la Plaza Sotomayor. Cerca de las 9:30, 10 de la mañana comenzaron a movilizarse hacia este sector, porque en un ratito más ya también comienza la llegada de las autoridades y, por supuesto, todas las actividades ligadas a los honores que en primera instancia se brindan hacia quienes llegan a este sector. Hay una misa también programada entre las 11:15 y las 11:35 y se estima que hasta las 11:55 se desarrollen los honores. Recordemos que aquí la presencia al menos del gobierno va a estar encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para luego dar desarrollo desde el mediodía al izamiento de los pabellones patrios, a los clásicos cañonazos que se escuchan también en todo Valparaíso, que son el puntapié inicial para el desfile de las Fuerzas Armadas en esta conmemoración del combate naval de Iquique, que van a desplazarse desde la Plaza Sotomayor y hasta la calle 12 de febrero, casi llegando a la Avenida Argentina. Así es que todas las familias se están trasladando también al Plan de Valparaíso para poder presenciar en primera fila esta ceremonia, como estos chiquillos que nos encontramos acá, Pedro y Laura, ¿verdad? Niños, ustedes siempre vienen y de punta en blanco vestidos como marinos, y ella también. ¿Por qué decidieron venir vestidos así? ¿Hace cuánto tiempo vienen a ver el desfile? Bueno, esta es una tradición que nosotros tenemos, nosotros venimos desde cuando éramos pequeños. Yo primero empecé, después ella nos siguió. Nosotros estamos aquí porque a nosotros nos gustaría entrar a la Armada y para también hacer honores a la talla del... Oye, ¿y ahora van a ver de aquí en primera fila el desfile? Sí, por supuesto, porque a nosotros nos gusta ver el desfile, disfrutar con la familia, con mis padres y con todos los que están acá. Oye, ¿los papás los traen, Laura? Sí, nos traen nuestros papás y nos acompañan siempre. ¿De dónde son ustedes? De Valparaíso en el Cerro Cordillera. El Cerro Cordillera. Oye, ¿y este traje y todo, desde dónde lo consiguieron? Mi mamá no lo hace el traje. Ya, ¿y todos los años? Todos los años. ¿Es una tradición para ustedes? Sí. Oye, ¿contentos de venir al desfile? Sí, siempre estamos contentos porque siempre hemos querido ser después cuando grandes marinos como los que desfilan acá. Ya, pues muchas gracias. Hoy está el papá acá, don René. Sí. Oiga, los niños desde muy chiquititos, ¿qué los trae? Sí, claro, tenía 3 años y mi hija de 2 empezaron a
a venir acá al 21 de mayo, los desfiles. O sea, ellos, el sueño de ellos quieren seguir a la Armada cuando sean grandes y bueno, uno tiene que apoyarlo, ¿no? Ya, pues muchas gracias. Ahí estaba el testimonio entonces de esta familia del Cerro de Cordillera, que como ustedes ven, vienen ahí los chicos de punta en blanco con su vestimenta naval para poder presenciar el desfile, que como les decía, José Luis, comienza en un ratito más ya al mediodía en punto a desplazarse todas las Fuerzas Armadas desde la Plaza Sotomayor hasta la Avenida Argentina, casi un amplio recorrido para que la gente pueda disfrutar de este desfile. Estupendo, Javiera. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos ahí cómo lo disfrutan los porteños, obviamente, de este desfile tradicional en la Plaza Sotomayor. Yo, mientras tanto, les quiero presentar a nuestros invitados para que nos van a ayudar a reconstruir la historia. Estamos hablando de Rafael Millafe. Él es historiador y experto en Guerra del Pacífico. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y, por supuesto, con el teniente Carlos Valdenegro, abogado y profesor de historia también. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo, teniente? José Luis, y un saludo muy especial a todos los integrantes de la Armada que estamos celebrando un día muy especial para nosotros y para todo Chile. Vamos a contextualizar. Estamos a un mes de la declaración de guerra, aproximadamente un poco más, Sí. Un mes y medio de la declaración de guerra que ocurrió oficialmente el 5 de abril de 1879. Chile mantenía una estrategia para hostilizar o para intentar hostilizar al Perú y lograr un enfrentamiento de fuerzas navales, que en el fondo era el bloqueo de Iquique. Iquique, peruano, principal lugar de exportación del salitre y del guano, digamos, un importante centro para las finanzas, digamos, del gobierno del Perú. Y ocurre este bloqueo, y en la antesala de lo que sucedió un 21 de mayo hace 140 años, entendemos que Juan Williams Rebolledo toma la decisión de tomar casi toda la flota, la escuadra nacional, y salir a enfrentar en el Callao a la Armada peruana. Mira, sí, Lo lo que tú dices es muy correcto, pero hay un detalle que es muy significativo y muy simpático por lo demás. El 5 de abril, como tú bien dijiste, se declara formalmente la guerra contra Perú y Bolivia. Y la persona encargada de dar esa noticia a Iquique fue Arturo Prat, que era secretario del ministro Sotomayor en la época, ¿no es cierto? Y evidentemente a Juan Williams se le ordena hacer el bloqueo para impedir el flujo comercial, como tú dijiste, y en marzo ya se había planteado la opción de que la escuadra partiese al norte en demanda del Callao, a lo cual Juan Williams se opuso porque no tenía los elementos para hacerlo. Sin embargo, él cambia su parecer y planifica una operación en busca de la batalla decisiva, que era tan importante en la época, para encontrar las naves en Callao, porque él tenía la información que le había llegado vía un vapor de la carrera, un vapor de pasajeros, digamos, que la Independencia y el Huáscar estaban todavía en reparación en el puerto del Callao y por tanto él supone que podría ir para allá para ultimar a esos dos buques que eran los más potentes de la Armada peruana. Teniente, ahí aparece la figura de Prat. Efectivamente. Además que él no era uno de los hombres preponderantes dentro de la Armada, digamos. Era un oficial más, un capitán Prat era un oficial... Capitán de fragata era. Era capitán de fragata, que él venía regresando de una misión que le había encomendado la Armada y el gobierno en Argentina. Una operación de inteligencia, qué sé yo, que hay bastantes datos al respecto. Y él cuando regresa a nuestro país, se encuentra con que los principales buques de la escuadra ya tenían asignado a su comandante y por lo tanto él se queda en Valparaíso asesorando al que fue posteriormente ministro en campaña, don Rafael Sotomayor. Y en un momento determinado él busca que se le encomiende el mando de un buque y es asignado a la Covadonga. Y en este buque llega él a Iquique. O sea, él llega al norte en la Covadonga. Él llega y un punto muy importante, José Luis, en todo este proceso de navegación hacia Iquique, él lo que realiza con la tripulación son maniobras de abordaje. En el camino al norte. En el camino al norte. La principal instrucción que hay en esta travesía es abordaje a un buque enemigo. Por lo tanto, este abordaje que él realiza al Huáscar en el primer espolonazo no es algo improvisado, sino que es algo que estaba absolutamente planificado dentro de la estrategia de guerra del capitán Prat. Y en el desarrollo del combate vamos a ver que hubo más de un intento de abordaje. Hubo tres intentos de abordaje. El primero liderado por él. No intentos, abordaje propiamente tal. Claro. Intentos de tomar el buque enemigo mediante el abordaje, podríamos decir. Bueno, y se da esta casualidad entonces de que antes de que la escuadra salga, Juan William Rebolledo le encarga entonces a Arturo Prat
lo nombra comandante de la Esmeralda, a Carlos Conde en la Covadonga, y le pide que mientras ellos están en misión en el norte a enfrentar a la escuadra, se quede a cargo del bloqueo. Exacto, así fue. Ahora, el comandante original de la Esmeralda era Manuel Thompson, que lo cambian a Laptao. De la Covadonga pasa Prat a la Esmeralda y Carlos Conde pasa a ser comandante de la Covadonga. Ahora, convengamos en algo. La Esmeralda y la Covadonga eran los dos buques más pequeños, los peores, por dar un nombre. Débiles, más débiles, gracias. Por algo no los llevan. Claro. Así es. Y quedan sosteniendo este bloqueo sobre Iquique, que en el fondo fue la última defensa que tenía Chile hacia el sur. Si por alguna casualidad eran derrotados estos dos buques, había vía libre hacia el sur, no había ninguna otra defensa. O sea, para bombardear Antofagasta, o Caldera, hasta Valparaíso. Y recordemos algo, Valparaíso no tenía los cañones de defensa. El Fuerte Esmeralda, que hoy día es el Valparaíso, que es muy bonito, se puede visitar, no había sido construido. Fue construido después. O sea, estaba desnudo a merced del enemigo. Quedábamos absolutamente desprovistos de cualquier defensa, y esa es la importancia estratégica, en definitiva, que tiene el combate naval de Iquique, o la batalla naval de Iquique, como sostienen hoy día algunos historiadores. Batalla porque se divide en dos, Punta Gruesa e Iquique. Y muy interesante eso, porque ya conociendo estos antecedentes, voy a trasladarme para acá, yo les voy a ir preguntando a Rafael y al teniente. Muy importante porque efectivamente la escuadra chilena se va hacia el norte y paralelamente, usted comprenderá que en esa época no había ni GPS, ni comunicaciones radiales, había un cable submarino de telégrafo, pero principalmente la gente se enteraba por espías en los escenarios de guerra y publicaciones de prensa, ojo. Bueno, y resulta que en alta mar no se ven las dos escuadras. Y ese día, o sea, en Arica, entiendo, si mal no recuerdo, Rafael, y usted me podrá explicar, aquí tenemos la bahía de Iquique, la rada de Iquique. Esta es la isla de Iquique que hoy día está conectada y acá funciona el puerto, básicamente. Esta es la zona de Iquique histórico, el casco histórico de Iquique, y acá aquí usted ve la Sofri hoy día, qué sé yo, y un montón de otras cosas. Iquique era la capital de Tarapacá, puerto principal de las exportaciones de salitre peruano. Iquique era peruano, la población era peruana, y usted tendrá que comprender el episodio histórico. Y en esta bahía, la famosa rada de Iquique, es donde la Esmeralda y la Covadonga realizaban este bloqueo. ¿Y cómo se llama? Y mantenían entonces, se mantenían como última línea de defensa hacia el sur. No se topan en alta mar las dos escuadras, y entendemos, Rafael, que Grau y Miguel Ignacio Prado, que es el presidente de Perú, recibe la información de que efectivamente no está la escuadra chilena y que quedan estos dos buquecillos, por decirlo de alguna manera, a cargo de este bloqueo. Sí, bueno, efectivamente, ambas escuadras se cruzan en alta mar sin verse, y la escuadra peruana que iba, la Independencia, el Huáscar, más un par de transportes que llevaba el presidente peruano, llega a Arica el día 19 de mayo. En Arica se enteran, como tú bien dijiste, que la última defensa eran estos dos buques chilenos, y Prado le da instrucciones a Grau que salga con el Huáscar y con la Independencia hacia el sur, hunda los dos buques chilenos, desbloquee Iquique, siga hacia el sur, bombardee la máquina resecadora de agua, entendamos la máquina que convertía agua salada en agua dulce o semidulce, que abastecía a 5.700 hombres que estaban ya en Antofagasta, soldados chilenos, y que destruyese un convoy que había zarpado desde Valparaíso hacia Antofagasta, que llevaba 2.500 soldados más. Y esa noticia es la que sale en la prensa chilena. Y es por eso que la Covadonga, que le tocaba vigilar ese 21 de mayo de madrugada, digamos al alba, por decirlo de alguna manera, a las 6:30 de la mañana aproximadamente. Por ahí. 6:30, 7 de la mañana aproximadamente. Claro, se ven dos humos al norte. Sí. La Covadonga patrullaba aquí y su... El vigilante que está en la cofa, en la parte más alta del... Dos humos al norte que se acercan. Claro. Y ahí informa a Arturo Prat. Y ahí se dan cuenta de que es la Independencia del Huáscar, ¿no? Así es, efectivamente, porque había un número importante de tripulantes de estos buques que habían servido anteriormente en el Huáscar. ¿Los conocían? Por lo tanto, conocían la silueta de estos buques y logran identificarlos como el Huáscar y la Independencia. Perfecto. Estamos acá, seguimos pendiente, ya vemos en el relato histórico que hay dos naves que se acercan, que son los blindados. Chile también tenía blindados, pero no estaban acá. Estos dos barcos nacionales eran de madera y los dos que se acercaban, los peruanos, eran blindados, mucho más modernos, de mucho mayor calaje, de tonelaje,
eslora y de andar, es decir, eran máquinas de guerra muy modernas en ese momento. Vamos a tomar contacto ahora con Esteban González, que se encuentra también en Valparaíso, mientras acá vamos a seguir relatándole los hechos históricos. Esteban, cuéntanos cómo se vive todo allá en Valparaíso, cómo está el ambiente, la gente me imagino que ya comienza a llegar. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Claro, porque esta es una tradición ineludible para los porteños. Desde muy temprano se apuestan al costado de la Plaza Sotomayor. Nosotros estamos a una cuadra aproximadamente del punto central de donde se realizan los homenajes a los héroes de la patria. Y en este punto de Blanco con Señoret, la verdad es que la gente comenzó a llegar cerca de las 7:30 de la mañana, los más entusiastas. Te cuento que a esta hora en Valparaíso hay 11 grados de temperatura, hace bastante frío, corre una brisa muy helada. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que los porteños participen de esto, sobre todo los niños, los más comprometidos, los más entusiastas, muchos de ellos vestidos como Marino con su traje, los mismos que usan en las celebraciones del mes del mar en el colegio, están aquí desde muy temprano. Vamos de inmediato a conversar con algunos de ellos porque son, te decía yo, los más entusiasmados con esta fiesta. Han llegado desde muy temprano, falta poco más de media hora para que comience el desfile, pero ya están esperando. Yo les voy a presentar a Elunei. Ella tiene 4 años, es su primer desfile porque recién en febrero se hizo porteña, llegó desde San Fernando. ¿Cómo estás? ¿Entusiasmada, contenta, me imagino? Bien. ¿Contenta? Me decías tú que quieres ser marino. Sí. ¿Sí? ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste a ver el desfile? ¿Con tu familia? Sí. Sí, mira, vino con su familia. Vamos a conversar con la mamá. Sí, con la mamá. ¿Tu nombre? Fernanda es mi nombre. ¿Primera vez que ven el desfile todos Sí, juntos? Primera vez que vemos el desfile acá. Y como llegamos en febrero, como tú decías, nosotros queríamos venir a ver el desfile por ella, porque ella insiste en que quiere ser marina cuando sea mayor. ¿Le llama la atención los barcos, el puerto, Sí, todo siempre, eso? las grúas, los barcos. Cuando la llevamos a conocer acá al puerto los barcos, quedó impresionada y decía, mamá, yo quiero ser marina, quiero usar el gorrito y quiero vestir así. Quiero ser uniformada, porque luego llama la atención el tema de ser uniformada. ¿A qué hora llegaron ustedes? A las 9 de la mañana. Perfecto. Sí. Usted sí que es porteño, usted sí que conoce un poco más la tradición. ¿Quién era del puerto de por acá? No. ¿Quién era del puerto? Son todos los que vienen de San Fernando. Nosotros de Santiago, ellos de San Fernando. Nosotros venimos de Santiago, de Talagante. ¿Qué le ha parecido hasta ahora el entusiasmo? Todos con bandera, los niños disfrazados, vestidos como marinos. Bonito. Súper bonito porque es primera vez que venimos, así que nos pareció muy bonito todo esto. Sí. Sobre todo por los niños, que son los que se entusiasman más y todo eso. Sí. Claro, muchas gracias. La verdad que sí, son los más entusiastas. Alrededor de las 9:30 de la mañana comenzaron a repartirse estas banderas para esperar un desfile que a partir de las 12 pasará por todo este sector para alegría de los porteños que ya están esperando esta tradición. Perfecto, muchísimas gracias, Esteban González. Mientras tanto, seguimos relatando. Ya le habíamos contado que los dos buses enemigos llegaron efectivamente desde el norte y alerta a la guarnición chilena compuesta por la Covadonga y la Esmeralda. En este caso, Prat a cargo del bloqueo de Iquique, entonces alarma. Y eso es muy temprano, un combate que dura 4 horas, a las 12:10 se hunde la Esmeralda, dando por finalizado al menos el combate de Iquique. Y vamos a ver por qué también el 21 de mayo se divide en 2 combates. Rafael, bueno, cuéntanos un poquito. Al tiro, de inmediato, los buques peruanos venían con ánimo hostil, ¿no? Sí, efectivamente. El Huáscar venía más avanzado que la Independencia. La Covadonga visualiza al Huáscar, mandan toda la alerta. La Covadonga navega para ponerse al habla, como se decía en la época, porque no había radio, ni teléfono, ni nada. Por tanto, los dos comandantes se comunican de viva voz, separados, no sé, ayúdame, unos 8 o 10 metros, cuando mucho. Unos 10 metros a lo más. A lo más. Y Prat le da instrucciones a Condel de seguir mis aguas, o sea, ponerse a la popa, y da instrucciones de que la gente almuerce y ese tipo de cosas, pero además que se cambien de ropa. Y ese es un dato súper importante. Cuando entraban en combate, tú tenías que ir con la ropa limpia, porque en caso de herida, la misma suciedad de la ropa te podía infectar la herida. Y esa es la razón por la cual
Prat no es que se haya vestido de gala porque le dio la gana de vestirse de gala. Él se cambia de ropa primero por su situación como comandante y segundo porque era el uniforme más limpio que él tenía, ¿te fijas? Sí, yo quisiera, ¿sí?, José Luis, hacer referencia a un concepto que dio Rafael de una frase que se dice: ha almorzado la gente. Claro. Estábamos a las 8 de la mañana. Claro. Ahora, en esa época, el almuerzo se le denominaba el desayuno. Perfecto. El almuerzo que conocemos hoy día era la comida y la otra era la cena. Por eso es ese concepto. O sea, en el fondo lo que hacen es Prat es conferenciar con Condell para prepararse para lo que ya era inevitable. Inminente. Y hay instrucciones de Prat para separar las fuerzas enemigas, porque vemos que una vez que, bueno, viene el Huáscar adelantado, de hecho, envía un cañonazo, el primer cañonazo del Huáscar que levanta agua, pero después hay otro que atraviesa la Covadonga de lado a lado, básicamente. O sea, sí, venían ya con hostilidad. Y hubo orden de Prat para que Condell se mantuviera con la Covadonga en aguas más bajas o separar el combate, porque eso muchas veces no se entiende. Mucha gente puede pensar que a lo mejor lo que hizo Condell fue huir. No, lo que pasa es que la primera responsabilidad de un comandante que tiene sobre su buque es el buque, y de ahí sobre su gente. Condell se da cuenta, y lo menciona en su parte, que el combate dentro de la rada era un suicidio, ¿no es cierto? La Esmeralda no tenía la fuerza suficiente en sus máquinas para poder evadir el combate hacia el sur, pero él sí. Y siguiendo la orden de la época, que era la orden granadina, ¿no es cierto? Él rumbea, sale de la cola de la Esmeralda, por de alguna forma, y rumbea bordeando la isla Serrano, la isla Iquique, hacia el sur en demanda de Antofagasta. Por eso que la fuerza peruana se separa también en dos. El Huáscar se queda en la rada de Iquique y la Independencia sigue a la Esmeralda. Entre toda esta maniobra, como tú bien dijiste, el Huáscar dispara un cañonazo que atraviesa la Covadonga por popa de banda a banda. Hay un tema que me gustaría puntualizar, porque los primeros caídos, las primeras bajas del combate naval de Iquique se produce en este cañonazo, porque ahí muere el cirujano Pedro Regalado Videla, muere además el mozo Felipe Ojeda, que es decapitado por este cañonazo, y el grumete Blas Telles. El cirujano Videla se encuentra en la cripta de los héroes, pero el mozo Felipe Ojeda y el grumete Blas Telles se encuentran hoy día en la plaza de Tocopilla, donde se le rinde honores, lo más probable que también hasta ahora. Entramos entonces ya de lleno al combate. El Huáscar decide enfrentar a la Esmeralda en la rada, y la Independencia va a la casa de la Covadonga, que empieza a navegar bajo hacia el sur, ¿no es cierto? Así es. ¿Aquí qué ocurre entonces? ¿Por qué este combate dura 4 horas? Esa es la pregunta porque evidentemente la diferencia del Huáscar con la Esmeralda hacía que debiera ser un combate relativamente sencillo, incluso someterla a la rendición, ¿por qué no decirlo, no? Y Prat, con un bajo andar, según relatan las crónicas, decide estratégicamente ubicar su buque entre Iquique y el Huáscar. ¿Por qué hace eso y por qué dura tanto el combate? El Huáscar, la Esmeralda se pone, hay distintas versiones, pero entre los 100 y 200 metros de la playa, ¿ya? Con la intención de que el Huáscar, al bombardear el buque, los tiros pasaran sobre y cayeran en la ciudad de Iquique, destruyendo parte de Iquique. Entre medio de esto, la gente de Iquique, los habitantes, salieron a la playa a ver el espectáculo, ¿ya? Se ve muchas personas mirando esto, incluso los reporteros, qué sé yo. Y el Huáscar tampoco se decide acercar porque tenía una información errónea, afortunadamente, de que la Esmeralda estaba protegida por una red contra torpedos, por tanto él no podía usar el espolón. Los tiros del Huáscar tampoco dieron el blanco porque los artilleros que tenía en esa oportunidad eran novatos. Por tanto, no sabían muy bien en manejos de estas piezas, que además eran cañones de bancarga. Así es. Que se cargaban por la boca, así como las películas viejas, digamos, que cada disparo del cañón tenía que volver a entrar a la torreta, ser limpiado, enfriado, cargado, sacado, apuntado y disparado. Esa maniobra de... ¿Cuánto duraba? 15 minutos aproximadamente en algunos casos. Entonces te fijas que cada 15 minutos había un disparo del Huáscar sobre la Esmeralda y que no le pegaron ni uno. Hay otro antecedente.
esto que está marcado acá en nuestra gráfica. En la playa de Iquique, el que estaba a cargo de la guarnición peruana en esta ciudad, recordemos, llena de peruanos, y como decía nuestro invitado, los peruanos salieron a celebrar la captura de los buques chilenos y el rompimiento del bloqueo. Había vítores aquí, obviamente, pero también lo que pasó acá fue que el general Juan Buendía, el general peruano, decide poner entonces, ante la frustración de que efectivamente no había daños y no se podía capturar a la Esmeralda, pone baterías, 4 cañones, entiendo, que empiezan, con fusilería además, que empiezan a disparar desde tierra también a la Esmeralda, lo que obliga entonces al capitán Prat a mover el buque de forma lenta hasta otro lugar de la bahía. Y aquí vamos a ver en la gráfica cómo se va a mover la posición de los buques hasta donde finalmente se desarrollan los espolonazos. Ahí están. Se mueven los buques, Prat se ve obligado a moverse de acá porque ya estos disparos estaban generando mortandad digamos, en la tripulación. Y es ahí donde entendemos Grau se da cuenta, teniente, de que efectivamente no había minas, no había torpedos y que podía usar el espolón. Efectivamente. Además, tenemos que tener presente que las fuerzas peruanas tenían o pensaban que prácticamente la tripulación de los buques se iba a rendir fácilmente e iban a huir despavoridos, poco menos al ver a estos 2 blindados peruanos. Y por lo tanto despliegan un número importante de personal de ejército alrededor de la playa. Ahora, es importante tener presente dentro de este concepto que tú señalabas de por qué duró tanto tiempo el combate naval de Iquique, que fue muy favorable para nuestras fuerzas, es por la ineficacia de los artilleros tanto del Huáscar como de la Independencia. Ahora, una vez que ocurre el primer espolonazo, es decir, el Huáscar choca o sea, ocupa el espolón, que es la punta de hierro, digamos, que tiene utiliza la punta de hierro, digamos, de la proa del barco para pegar en el barco de madera, que en este caso es la Esmeralda. En el primer espolonazo es donde salta Arturo Prat, ¿no? Y salta... Esto hay que entenderlo también para que la gente lo sepa en la casa. El choque no es simplemente el choque, es el choque con los cañones, con la fusilería, con todo. O sea, es dantesco lo que ocurre. A ver, cuando el Huáscar choca, arremete contra la Esmeralda, al mismo tiempo dispara sus 2 piezas de proa con tarros de metralla. Eso significa que eran unos proyectiles que dentro eran como grandes perdigones, ¿ya? Para hacerlo simple. Y eso provoca una mortandad dentro de la cubierta de la Esmeralda que es espantosa. De hecho, hay relatos de oficiales que indican que la cubierta estaba resbalosa por la sangre. O sea, a ese nivel de Prat salta en este primer abordaje, o sea, en este primer choque. En un movimiento, como ya lo dijimos, planificado de él, absolutamente consciente. El problema es que en el momento en que se produce el choque del Huáscar, junto con disparar los cañones, se produce un ruido ensordecedor y solamente lo escucha el sargento Juan de Dios Aldea y un marinero, Arsenio Canave. Los 3 saltan a la cubierta y ahí se produce el desenlace fatal de muere Prat, recibe un disparo en la rodilla que lo tira al suelo y ahí un marinero le da un balazo en la cabeza, básicamente. Efectivamente. Y ahí se retira el Huáscar y hay un momento de paz. Asume la comandancia de la Esmeralda el teniente Luis Uribe. Sí. Y entiendo que Grau les da cierto margen para que decían qué hacer, si rendir el buque o no, ¿no? Sí, efectivamente. Uribe estaba en proa. Cuando ven esta situación, corre a popa a tomar su puesto y junta a los oficiales. La junta duró 1 minuto cuando mucho y la tripulación ve que hay un marinero que parte al palo de mesana, al palo más de popa, con un martillo y con clavo. Y clava la bandera, literalmente clava la bandera al mástil, indicando que aquí no se rinde nadie. Se cumple la instrucción del comandante Prat, de que la bandera no se va a arriar bajo ninguna circunstancia, ¿ah? Y que los marinos no se rinden. De hecho, hubo, al ver ese símbolo, Grau decide espolonear nuevamente la Esmeralda y lo hace 2 veces más. Así es. Y en las otras 2 veces que fue espoloneada la Esmeralda, también hubo intentos de abordaje. El más célebre, el de Ignacio Serrano, que salta junto a otros 12 marineros, pero que terminan todos acribillados, incluido él, entiendo, muy mal herido. Así es. Ahora, es importante tener presente que Grau logra darse cuenta de que el segundo abordaje iba a haber un número importante de marinos que iban a tratar de tomarse el buque. Por lo tanto, él en el momento de que va a chocar, ordena
dar marcha atrás al buque, para que esté el menos tiempo posible junto con la Esmeralda. Ahora, perdón, hay un detalle. En el minuto en que el Aptao junto con la flota marchan hacia el norte, se llevan todos los elementos de abordaje, porque el Aptao iba a ser una especie como de brulote, ¿ya? Por tanto, la Esmeralda queda con muy poco material de abordaje, llámase anclas de abordaje. Porque justamente el abordaje era, se llegaba al lado y se enganchaban los buques, con estos tipos ganchos, ¿no sé? Más encima llevaban hachas, machetes especiales para poder tomar. Y eso no lo tenía completa toda la dotación. A las 12:10 entonces se hunde la Esmeralda después del tercer espolonazo, generando una mortandad que prácticamente hace que el 75% de la tripulación de la Esmeralda muera y quedan los sobrevivientes ahí en el mar, disparando hasta el último cañonaje antes de hundirse. ¿Vamos a dónde, señor director? Iquique, ahí está Maribel Retamal, el lugar de donde ocurrió esta gesta histórica y donde, por supuesto, el presidente Sebastián Piñera también se va a hacer presente. Adelante, Maribel. Así es, José Luis, de forma inédita el presidente Sebastián Piñera está encabezando acá en Iquique las actividades conmemorativas de este 21 de mayo. ¿Por qué de forma inédita? Porque solo hace 19 años un presidente vino hasta este lugar, que fue el presidente Ricardo Lagos, y nunca antes se había hecho esto. ¿Por qué? Recordemos precisamente porque la cuenta pública coincidía con este 21 de mayo. Por eso el presidente y todos los gobernantes estaban en Valparaíso. Rendían la tradicional cuenta pública en ese lugar, en la quinta región, y posteriormente participaban de este desfile, pero claro, en Valparaíso, lo decíamos, de forma inédita el presidente Sebastián Piñera llegó hasta Iquique, encabezó primero el desfile tradicional, por supuesto, con las 4 Fuerzas Armadas, las 4 ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, y posteriormente se trasladó hasta donde estamos aquí, que es el buque Odgers. Precisamente en algunos minutos más vamos a zarpar hasta la llamada boya Esmeralda, que es el lugar preciso donde se hunde hace 140 años atrás este buque Esmeralda. Pero pasemos a escuchar las palabras del presidente Sebastián Piñera, que, claro, alzó la voz precisamente en la plaza 21 de mayo frente al monumento de Arturo Prat. Hubo palabras, por supuesto, a este héroe nacional, y el mandatario ya se encuentra entonces a bordo de este buque Odgers para zarpar en algunos minutos hasta esta boya Esmeralda. Escuchemos las palabras del presidente Sebastián Piñera acá en Iquique. El sacrificio de Prat va mucho más allá de la guerra del Pacífico, porque marcó el alma de nuestro país y nos hizo realmente entender lo que significa la patria. Esa patria que está simbolizada en la bandera, esa misma bandera que el comandante Uribe, que logró ser comandante de la Esmeralda solamente por 40 minutos después de la muerte del comandante Prat, la mantuvo izada al tope del mástil, como había sido instruido por el comandante Prat. Claro, palabras del presidente Sebastián Piñera en este desfile tradicional que se realizó hace unos minutos acá en Iquique, y donde de forma inédita participó un mandatario de la República. Por eso también hubo algunos problemas de algunos asistentes que dijeron que no pudieron presenciar como antes también el desfile, ya que claro, había muchas medidas de seguridad, pero otros también muy contentos por esta señal, este compromiso del presidente Sebastián Piñera con estar acá precisamente en la ciudad donde se llevó a cabo este combate naval de Iquique. Ya comienza a moverse entonces este buque Odgers. Yo me despido, por supuesto, para las noticias del mediodía, todos los detalles de esta jornada del presidente Sebastián Piñera acá en Iquique. De forma inédita, lo decíamos, hace 19 años que no había un mandatario en este lugar conmemorando estas actividades del 21 de mayo acá en la ciudad de Iquique. José Luis, nos despedimos con esta imagen, ¿cierto? Vemos ahí el buque Odgers ya pronto a zarpar a esta boya Esmeralda. Perfecto, muchas gracias, Maribel. Nosotros ya le hicimos una pincelada de lo que fue ese combate naval de Iquique, pero no se puede hablar del 21 de mayo si no hablamos de Punta Gruesa, porque tuvo dos caras esta batalla del 21 de mayo. Lo que vimos recién en Iquique, el acto de valentía y de no rendición, pero Punta Gruesa con Carlos Condel y la trampa que hace caer a la Independencia, que era el buque más poderoso del Perú,
finalmente también surte efecto. Mientras vamos a ir revisando algunos hitos que tiene la cripta que está ahí en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, contémosle a la gente qué es lo que fue Punta Gruesa y por qué es tanto más relevante que lo de Iquique. A ver, en palabras muy simples y rápidamente, la Covadonga parte hacia el sur, se va muy pegada a la costa, pasa frente a Cabancha, qué sé yo. La Independencia la empieza a seguir, llegan a Caleta Muelle, donde se le intentan cerrar, disparos desde tierra y desde la Independencia, que no le pega muy fuerte, y logra escabullirse de nuevo pegada a la costa, y ya cerca de las 11:30, 12, aparecen frente a Punta Gruesa, donde habían 3 rocas que no estaban marcadas dentro de las cartas de navegación. Cuando él ve que hay una rompiente, va para allá, y el relato que tiene Juan Olit, que era un muchacho de 14 años, dice que cuando pasan sintieron el crujido del raspado de las rocas sobre la quilla de la Covadonga. Y ahí habría dicho Condel, ¿no es cierto?, se fregaron. Se fregaron. Porque la Independencia venía muy cerca, se calcula unos 50 metros, venía muy rápido. Hablaba muchísimo más, era mucho más grande. O sea, si tú calculas la energía cinética de 3.000 toneladas desplazándose a 10 nudos, son 18 kilómetros por hora, es una brutalidad. Y esta nave queda encallada en estas rocas, ¿no es cierto?, produciendo un desastre adentro, que es frenar 3.000 toneladas en seco. Claro. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, ya esta nave queda inutilizada, se tumba sobre su banda de estribor. De estribor, efectivamente. Lo que deja inutilizado, por lo tanto, los cañones de la banda de estribor. Claro. Y los de abajo porque quedaron para arriba. Claro. Ahora, hay un punto ahí importante, que es el gran error del comandante Juan Guillermo More, de ofuscarse frente a este pequeño barco que se le escabullía. Y eso fue lo que llevó a la perdición, en definitiva, a la Independencia y al buque más importante de la escuadra peruana. Y por lo tanto, marca un punto de inflexión en el desarrollo de la guerra. Porque eso es lo que hace, en definitiva, que Chile logre, después de un tiempo, capturar en la batalla de Angamos el 8 de octubre del mismo año al Huáscar e incorporarlo. Dolores de cabeza dio, digamos. Pero mira, como dato, la Independencia representaba más o menos el 40% del poder naval del Perú. Y en Santiago, en Chile Central, fue visto como una David contra Goliat. El peor buque de la Armada chilena logra vencer al mejor buque de la Armada peruana. ¿Por qué Carlos Condel no es tan reconocido como Prat? En el inconsciente colectivo, a lo mejor la Armada sí, a lo mejor la historia sí, pero la gente... Uno puede lucurar una serie de hipótesis. Lo importante que en el desenlace de esta batalla del 21 de mayo, con estos 2 combates, Carlos Condel, en Punta Gruesa, logra un triunfo material trascendental para el desarrollo de la guerra. Militarmente hablando fue súper importante. Pero Prat logra un triunfo espiritual, que es lo que hace que la gente se vuelque, en definitiva, a los cuarteles para tratar de alistarse, y en el inconsciente colectivo, Prat queda como un personaje que marca el rumbo de la historia, marca el rumbo de Chile y marca el rumbo de la Armada. Vencer o morir, es el lema que en definitiva está en todos los buques. Y hay no me acuerdo qué historiadores, no sé si fue, bueno, Benjamín Vicuña, no sé, que dice que el 21 de mayo Chile ganó la guerra y el resto fue un derramamiento de sangre. ¿Encina? Sí. Claro, porque fue un triunfo estratégico. Vamos a ver en pantalla completa algunas reacciones, ¿no? Recordemos que Iquique era peruano y que Chile estaba peleando una guerra en el extranjero, por decirlo, digamos, en términos concretos. Mire, este es el 21 de mayo de 1869, El Comercio de Iquique, diario peruano. Dice, se trabó un combate recio por nuestra parte y desesperado por la del enemigo, que ha demostrado un heroísmo espartano, mostrando un poquito la reacción de la gente en Iquique, que primero era de algarabía y después fue de estupor y de, por favor, terminen esta carnicería. Sí, efectivamente, en la misma crónica del diario al final dice, por favor, paren esto. O sea, ya es suficiente, llevan 4 horas combatiendo, se escuchaba, se veía, evidentemente la gente entendía que esto era un baño de sangre. Y aquí quiero detenerme un segundo y quiero que lo veamos con Carlos, el tema de los niños. Hemos visto, ¿no es cierto?, que hay muchos niños vestidos como marineros que tienen su intención de ingresar a la Armada de Chile, pero en la Esmeralda había una serie de niños que eran tripulantes de la Esmeralda y que al ser pequeñitos y al ser ágiles eran los que llevaban la munición desde la Santa Bárbara hasta la cubierta. La Santa Bárbara es el depósito de municiones que está abajo, ¿no es cierto?
Y hay un relato muy fuerte de un oficial de la Esmeralda que ve a uno de estos chicocos, de que debe ser de la misma edad, 12, 10, 11 años. Perdón, si mal no recuerdo, era José Amigo, que tenía 10 años. 10 años, gracias por el dato. 10 años. 10 años. Que el tipo, este chiquitito estaba en un rincón y el oficial le dice, oye, ya, porque tú tenés que ir a... Le dice, no, pues me dice que estoy bandeado. Le faltaba una pierna. ¿Te das cuenta entonces cómo uno ve en estos niñitos el mismo espíritu que quizás tuvieron esos otros niños de hace 140 años? Vamos a revisar más crónicas mientras seguimos conversando, teniente. Vamos a revisar también otros fragmentos de la prensa de ese minuto. Dice, el comandante Prat de la Esmeralda saltó, revólver en mano, sobre la cubierta del Huáscar gritando al abordaje, muchachos. Esto también lo consigna el Comercio de Iquique. También un buque, un periódico peruano. Claro. ¿No? Y por lo tanto, ellos reconocen el ejemplo de Prat frente a su subalterno y sus soldados. Ahora, quisiera yo señalar un hecho que es, yo diría, anecdótico. ¿Cuáles eran los 5 buques que estaban en la rada de Iquique y que estuvieron involucrados en el combate y que dan forman un acróstico muy significativo? Si nosotros tomamos la inicial de estos 5 buques, tenemos la Covadonga, el Huáscar, la Independencia, la Mar y la Esmeralda. Transporte La Mar. Transporte La Mar. Esos 5 buques, con sus iniciales, forman la palabra Chile, en un hecho sintomático, anecdótico y muy significativo para nuestro país. Seguimos revisando más prensa de la época a propósito de las reacciones. En Santiago se supo por ahí por el 24 de mayo esta gesta que fue ampliamente difundida y celebrada. Dice el Mercurio a vapor. La Esmeralda se hundía para siempre al grito de Viva Chile, lanzado por los tripulantes que no habían muerto en combate. La mortandad fue enorme, ¿no? Cerca de 200, un poco más de 200 tripulantes. 201 tripulantes eran los que conformaban la Esmeralda y sobrevivieron, si mal no recuerdo, algo así por aquí como tengo 57, 59. 59. 143 fallecidos. Hubo gente que pudo contar después. Hubieron oficiales que los oficiales quedaron presos un tiempo en Iquique, después fueron enviados a una ciudad en Perú que se llama Tarma. Los marineros quedaron encerrados en el calabozo que hoy día está en el edificio de la aduana, que se puede ver, ¿ya? Muy bonito, el edificio por supuesto. Y los oficiales empezaron a mandar cartas a sus parientes, oye, ¿sabes que estoy bien? ¿Qué sé yo? Y ahí van relatando el combate minuto a minuto de acuerdo a lo que ellos vieron y relatan la arenga de Arturo Prat. Palabras más, palabras menos, todos coinciden en lo mismo. La arenga de Arturo Prat quedó inmortalizada y es bien especial, porque revisemos, ¿tenemos más para revisar de prensa de la época, señor director? Ahí está. A ver, dice lo siguiente. Al hundirse la Esmeralda, un cañón de popa, es la parte de atrás para que usted sepa, hizo un último disparo dando la tripulación vivas a Chile. El pabellón chileno fue lo último que halló tumba en el mar. Esto también del Comercio de Iquique, es decir, periódico peruano. Y se está haciendo... Lucharon hasta que se les llegó el agua al cuello. Y haciendo referencia en este caso al último cañonazo disparado por el guardiamarina Ernesto Riquelme. Muere Ernesto Riquelme. Muere Ernesto Riquelme. Él ya estaba quemado. Ahora, yo quisiera hacer referencia también a un hecho muy sintomático, ya que hablamos de las bajas de la Esmeralda. Hubo un soldado o un marinero peruano que formaba parte de la tripulación de la Esmeralda, casado con una chilena. No le puedo creer. Sí, señor. Don Juan de Dios Pradena Pérez, marinero primero. Y además hubo un grumete, Samuel Machicado, boliviano. Mire, Ambos mueren. Peruano y boliviano. Un peruano y un boliviano. Además de una serie de otros tripulantes que eran extranjeros. 6 griegos, 2 norteamericanos, un francés, un inglés, etc. Un belga me tiene en Un medio. belga de diversas nacionalidades que combatieron por nuestra bandera. Impresionante. Oiga, cuénteme una cosa. Vamos, revisemos las características de la Esmeralda para que nuestros televidentes también sepan cuál es la diferencia que estamos hablando con respecto al buque que enfrentó. La Esmeralda, única nave de guerra construida como tal en la Armada de Chile al comienzo de la guerra hispano-sudamericana. Hispano-sudamericana se refiere al conflicto del 66. Con España, 65-66. Claro, la guerra con España. Con España. De hecho, ahí entiendo que
se captura la Covadonga. Se captura la Covadonga, pero los la peruanos y los chilenos pelearon juntos arriba de todos estos buques. Sí, claro, digamos. efectivamente. O sea, Grau con Prat se tiene que haber encontrado. De todas maneras, claro. de todas maneras. Como aliados. Se conocían. Así es. Las armadas se visitaban los buques, además tenían cierto parentesco familiar. Claro. Entonces, evidentemente se conocían. Ese es un punto muy importante que tocas tú, porque, por ejemplo, la madre de Carlos Condel era peruana. Claro. Carlos Condel de la ASA. Grau era concuñado con el comandante Biel, chileno, digamos. Por lo tanto, La Torre tenía hermanos peruanos. Las élites de Chile y Perú eran bien conectadas, digamos. Efectivamente. Porque, sobre todo la Armada, que me imagino había mucho intercambio, bueno, entre el Callao y Valparaíso tiene que haber siempre una competencia importante. Ahora, como dato curioso, fíjate que en la Independencia iban dos de la ASA, Arturo y Alfredo de la ASA, como tripulantes de la Independencia, y combatían contra su primo, Carlos Condel, de la ASA. Además, piensa tú que el primer comandante del Huáscar fue un chileno, José María Salcedo, que un marino con mucha experiencia que incluso negoció el contrato de construcción en Inglaterra del Huáscar y que fue su primer comandante. Que lo trajo hasta el Callao. Y el primer comandante, que es importante también mencionarlo, del Huáscar, una vez capturado en Angamos, es un integrante del llamado Curso de los Héroes, don Guillermo Peña, que fallece después trágicamente en el hundimiento del Loa, del transporte Loa, por un brulote que le colocan ahí en el Callao. Sí. Interesante. Seguimos revisando más características, señor director, ¿tiene o no? Para que nos compartamos una gráfica para entender también las diferencias. Otro detalle, la Esmeralda fue bautizada así en recuerdo de una fragata capturada durante la Guerra de Independencia de Chile. Esta no es la primera Esmeralda y tampoco será la última. La Esmeralda de Iquique es la segunda. Y hay cuatro más. Hay cuatro más. O sea, algunos buques de guerra propiamente tal, para terminar hoy día con el buque escuela. El buque escuela Esmeralda, que... Otras características de los buques en conflicto, vamos a revisar también de la Esmeralda. Dice, su tripulación variaba entre 185 y 205 personas. Era harta gente al servicio de los buques, tanto me imagino que la artillería, desde los cocineros, cirujanos, secretarios, los mozos, los cocineros. Piensa que estos buques tenían propulsión mixta, o sea, tenían una máquina a vapor, con varias calderas que tenían su dotación, pero además tenían velas. Entonces los marinos también tenían que subir y bajar velas. Entonces era mucha gente, evidentemente. Y si tú vas a lo que está en Iquique, el día de la Esmeralda, que es fantástico, te das cuenta que es un espacio pequeño para tanta gente. O sea, el camarote del comandante era pequeñísimo, lo mismo de los oficiales, todos se hacían en espacios muy, muy reducidos. Ahora, yo decía que esta noticia se supo en Santiago por allá por el 24 de mayo aproximadamente, porque... Los primeros indicios, sí. Los primeros, pero 2 o 3 días después se supo en Santiago. Se sabe porque el transporte de la mar es el que primero entrega algunos indicios de lo que había sido un conflicto. Claro, por ahí por el 22 que llega a Antofagasta. Después llega la Covadonga, que primero para en Tocopilla, porque venía haciendo agua por todos lados. Claro. La reparan como puede, imagínate, poniendo colchones, madera. Efectivamente, y que ahí baja a estos 3 tripulantes que habían muerto, Videla, Telles y Ojeda. Claro, el primer cañonazo del por eso que ellos quedan en Tocopilla. Quedan enterrados allá. Y después se llega a remolque y de ahí se da hacia Antofagasta, y de ahí se da la primera noticia ya formal de lo que había pasado, pero lo que había pasado en Punta Gruesa. Porque Condel no sabía lo que había pasado en Iquique. No, pues no sabía. Entonces recién por ahí por el 25, 26 se empieza a saber por telegrama, entendamos que el telegrama era como el Twitter actual, muy cortito, se empieza a saber algunas noticias y ya para el 30 empiezan a llegar crónicas como la que ya apareció en Mercurio el día 81. No, y además que según yo pude leer... al tiro también comenzó, como esta figura comenzó a ser popular, una guerra que era tremendamente impopular. Poca gente entendía por qué había que sacrificarse para ir al norte a pelear una guerra que además era de intereses de las élites, digamos, del salitre. Ahí podemos hacer otro análisis. Discutirlo completamente, porque no era el primer libro que se escribe, o uno de los primeros libros, es de junio del año 1879. Aparece en suplementos, la vida. Y una biografía. Bernardo Vicuña Maquena, hermano de Benjamín, escribe en junio del año 79 la primera biografía sobre Prat. Se bautiza, o se le cambia el nombre a una famosa compañía que está ubicada en el centro de Santiago, en la calle Nataniel, la Quinta Compañía de Bomberos, se le cambia el nombre de Las Américas a Bomba Arturo Prat,
que va a tener después un desempeño importantísimo con el incendio de los arsenales de guerra, donde surge el famoso dicho, firme la quinta. Mire, sobre el combate naval de Iquique, la batalla naval del 21 de mayo, que sí le vamos a decir, para incluir Punta Gruesa, ya como nos explicaban, la importancia que tuvo también ese combate es fundamental, básicamente. Así que un recuerdo y un cariño para toda la familia de Carlos Cóndor y toda la gente que participó también en esa gesta. Sin duda es tremendamente importante y por eso hemos querido abrir este espacio. Lamentablemente siempre el tiempo apremia porque podemos hablar largo y tendido durante horas sobre esto. Le quiero dar las gracias a don Rafael Millafe, historiador y experto en Guerra del Pacífico, y al teniente Carlos Valdenegro, abogado y profesor de historia, por haber estado con nosotros, esperando que usted también haya disfrutado de este espacio y, por supuesto, dejando al invitado que continúe con la señal oficial de la ceremonia de celebración de las glorias navales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días y ya nos encontramos. Vamos con la señal oficial.